eres el mismo que cuando llegaste a Tierra Deseable. No eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable. Estos días, y hace mucho tiempo, me viene inquietando mi vida porque he visto mucha violencia. Y va uno y prende el televisor y violencia por todos lados. Ve uno la gente y hay violencia por todos lados y uno dice, Dios. Y va la palabra y encuentra uno que la historia del hombre se ha caracterizado mucho tiempo por la violencia. El mundo está lleno de violencia. En el interior de las familias hay violencia, diferentes tipos de violencia que a veces nosotros queremos disimular. Pero yo me preguntaba, ¿será que esto seguirá siendo así? De pronto llevamos 5 años, 10 años, 1 año, 20 años con violencia en nuestro hogar, en nuestra familia. Y muchos hombres, incluidos los cristianos, piensan que no hay nada malo en responder a las provocaciones con violencia. Y millones entienden y les fascina ver películas y programas de televisión repletos de violencia. Yo era uno de esos, me encantaban las películas y la disculpa que yo les daba era que me encantan las películas de full action, bala por todos lados. Y la disculpa, ¿no? Prende un noticiero, violencia por todos lados. Y yo le oraba al Señor y por eso la palabra del día de hoy, ¿hay violencia en tu familia? No me van a responder. Déjenlo ahí. Hay mucha violencia y vamos a la palabra y nosotros encontramos que desde el Génesis encontramos violencia. Vemos a Caín y Abel, Abraham y Sarai con su sierva Agar, Ismael, Isaac, Rebeca, bueno, y empieza uno a ver y uno dice, Dios, la violencia familiar es un problema y todavía lo seguimos viendo. La violencia doméstica o la violencia intrafamiliar es un patrón de conducta actual. Está asociado a una situación de ejercicio desigual de poder que se manifiesta en el uso de la violencia física, violencia patrimonial, violencia económica, violencia sexual, y hay otro tipo de violencia que es el silencio, que lo vamos a ver ahora. En la palabra encontraba que al norte de Irak encontramos las ruinas de lo que fue una gran ciudad, Nínive, la capital del antiguo imperio asirio. Cuando la ciudad estaba en pleno auge, un profeta dijo que Dios haría de Nínive un yermo desolado. Yermo está en Sofonías, esto está en Sofonías 2, versículo 13. Yermo es un terreno desolado que no tiene vegetación, que no está cultivado, que no se puede cultivar. Nínive era conocida como la ciudad de derramamiento de sangre y Dios la castigó para que sirviera de ejemplo. En Nahum, en el capítulo 3, en el versículo 1 dice, juicio del Señor contra Nínive. ¿Qué aflicción le espera a Nínive? La ciudad de crímenes y mentiras está saturada de riquezas y nunca le faltan víctimas. Como demuestran las ruinas de Nínive, Dios odia a los que derraman sangre, a los que generan violencia y los castiga. La violencia tiene su origen en el peor enemigo de Dios y en el peor enemigo del hombre,
el diablo. Cristo mismo llamó al diablo asesino. En Juan 8, en el versículo 44, dice: pues ustedes son hijos de su padre el diablo, y les encanta hacer las cosas malvadas que él hace. Él ha sido asesino desde el principio y siempre ha odiado la verdad, porque en él no hay verdad. Cuando miente, actúa de acuerdo con su naturaleza, porque es mentiroso y es el padre de mentira. Cristo, él mismo llamó asesino al diablo. Dice que el mundo entero, en primera de Juan 5:19, sabemos que somos hijos de Dios y que el mundo nos rodea, que el mundo que nos rodea está controlado por el maligno. Y en el Salmo 11:5 dice: Dios odia a cualquiera que ama la violencia. Y yo buscaba todo esto porque decía: Dios, ¿de dónde viene la violencia? ¿Hasta cuándo vamos a estar nosotros con violencia en nuestra vida? Y eso explica por qué la gente ama y le fascina la violencia. Si queremos ganarnos el favor de Dios, tenemos que aprender a odiar y a dejar la violencia en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras vidas. Dios está viendo nuestro corazón y Él odia cualquier forma de violencia. En el Salmo 11:5 nos dice que odia a cualquiera que ama la violencia. Pero ¿cuál es el tipo de violencia que más está afectando a la familia? ¿Y cómo se puede prevenir este tipo de violencia en la familia? Y uno dirá, yo decía, bueno, nosotros conocemos del Señor, pero la violencia está en todos sectores. Yo quiero que ustedes escuchen estas oraciones. Esta oración es de una niña muy pequeña, que puede estar en tu casa, puede ser tu nieta, puede ser tu hija, puede ser tu sobrina, y está elevando una oración que dice lo siguiente: quiero que mi papá cambie, que no sea malo ni grosero conmigo ni con mi mamá, y que me ame. Él ya no me quiere. Sé que cometí errores, pero ya cambié. Entonces quiero que Él perdone a mi mamá. Yo lo amo, así Él no me ame a mí. Una mamá orando por su hijo adolescente. Señor, te pido que cambies a este hijo que habla mal de Dios. Se ha hecho daño físicamente, ha intentado quitarse la vida y se ha vuelto violento. Señor Jesucristo, te pido y te suplico que coloques en el corazón de mis hijos, una madre clamando, orando, gran amor, que respeten a papá y a mamá, que me valoren, que me amen. Y un padre pidiendo por sus hijos, dice: Señor, que no se hagan más daño, que no peleen. Su corazón está lleno de resentimiento. Dios, ellos no se aman como hermanos. Estamos en la iglesia del Señor. La violencia ha permeado nuestras familias. Nuestros hijos están sufriendo en silencio. Esposas sufriendo en silencio.
por la violencia. En la violencia se ve todo tipo de agresión. Violencia verbal, porque es que a veces pensamos que solo es un golpe. Hay violencia verbal cada día, cada mañana. Violencia física, violencia emocional, violencia sexual. Y hay una violencia que es la violencia o la negligencia pasiva. Cuando dejas de hablar a tus hijos, cuando dejas hablar y quieres castigar a tu esposa sin hablar o a tu esposo. Ese es otro tipo de violencia. Y está dentro del círculo familiar, en nuestra casa. El enemigo es muy sutil. El enemigo vino para robar, matar y destruir. El plan de Dios es la familia, pero el enemigo vino a destruir las familias. Y nosotros con tanto rumor de guerra, de familia, de violencia, nos hemos acostumbrado y estamos aceptando la violencia en nuestros hogares. Dentro del círculo familiar. No importa si son casados, si son parientes, o si viven juntos o separados, o si son divorciados, hay violencia en todas las casas. Estudios actuales muestran que la violencia en la familia es un problema mundial y de todas las edades. Ustedes no se alcanzan a imaginar el dolor que hay en las casas, en las familias. Y Tierra Deseable, cada mañana hay un grupo de personas que están haciendo vallado, clamando, llorando por la paz en los hogares, para que se acabe la violencia, para que realmente la palabra de Dios cambie y transforme nuestras vidas. Sobre abuso y violencia familiar, ¿qué nos dice la palabra? La palabra en Filipenses 2, en el versículo 3 y 4, dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando a cada uno por lo suyo propio, sino cada cual por lo de los otros. Y me acuerdo de esos dos grandes mandamientos. Amarás al Señor con toda tu mente, con todo tu corazón. Y el segundo mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero queremos solo amarnos, que nos amen a nosotros, pero dar amor no. La Biblia dice que la señal distintiva de los cristianos es la calidad de sus relaciones humanas. Jesucristo nos dejó un gran ejemplo de vida y de amor y de paz. Tanto en la iglesia como en la familia, que el Espíritu de Cristo de aceptación y de amor, Él busca edificar, afirmar cada familia, no de acusar ni agredir a nadie. No debe haber entre las familias de Cristo el maltrato, el abuso de poder o de autoridad. Los discípulos de Cristo, por su amor, son llamados a respetar, a preocuparse por el bienestar de los otros, a aceptar a hombres y a mujeres como iguales, a reconocer que cada persona tiene derecho a respeto y a la dignidad. Tus hijos están sufriendo violencia intrafamiliar. No porque tengas la correa en la mano, porque hay desprecio, no se escucha, no se ama. Las esposas están sufriendo esa violencia. Pero es una violencia que se ha centrado en nuestro corazón y ya no lo vemos como violencia. Lo vemos como algo de rutina, algo que pasa en todas las familias. Y lo estamos aceptando.
y nos fijamos en las necesidades del mundo, de hacer dinero, de trabajar, y nos estamos olvidando de esos pequeños detalles que destruyen nuestras familias. No le damos importancia a la violencia. Que el niño levantó a gritos a la mamá, al papá en el centro comercial, que hizo la rabieta, eso está bien. A mí me pasaba, un día mis hijos me invitaron a ver una película y les dije, si es de monitos, no. Que sea full action. Tenemos que empezar a erradicar de nuestros corazones todo tipo de violencia. El apóstol Pablo dice a la iglesia de los domésticos de la fe, él habla de los domésticos de la fe, que actúan como una prolongación de la familia, proveen aceptación, comprensión y ánimo a todos, especialmente a aquellos que están heridos, que están sufriendo o que están en desventaja. Por eso la palabra habla de la iglesia como una familia donde el crecimiento personal y espiritual puede ocurrir a medida de que los sentimientos de traición, de rechazo, de dolor son sustituidos por el perdón y la confianza en Dios. La violencia familiar ocurre en muchos hogares cristianos. Esto no es para el mundo. Lo estamos viviendo en nuestros hogares. Nunca debe ser justificado porque afecta profundamente la vida de todos los involucrados. Si papá es un autoritario y papá da malos tratos, se está afectando él y todo su entorno. Toda su familia, sus generaciones se van a levantar así. Y empiezan a tener una percepción distorsionada de Dios. Tremendo, esto es difícil. Debemos aceptar nuestra responsabilidad moral y estar alertas, estar atentos y reaccionar frente al abuso de las familias, de nuestras congregaciones, de nuestras comunidades, de nuestros familiares. Y sostener que esa conducta es una violación a las normas de Dios. Pero hay una pregunta. ¿Puede una persona violenta cambiar? Una persona que desde pequeño ha sufrido violencia en su hogar, en su barrio, en su comunidad. En Colosenses, en el capítulo 3, versículo 8 y 10, dice, Dios nos da este mandato. ¿Es un qué? Un mandato. Deséchenla, todas de ustedes. ¿La qué? La ira, cólera, maldad, habla injuriosa, habla obscena. Desnúdense de la vieja personalidad con sus prácticas y vístanse de la nueva personalidad. Todos podemos cambiar. Él no dice unos, los pastores o los líderes, no, él dice todos podemos cambiar. Pero nosotros tenemos que empezar a hacer nuestra parte y entender el problema de una persona que está en adicción. Para poder salir de su adicción tiene que reconocer su enfermedad. Pero nosotros tenemos que reconocer que en nuestro hogar hay problemas de violencia para poder salir de esto. Todos podemos cambiar, pero ¿cómo podemos cambiar? El primer paso es conocer bien a Dios. Cuando alguien de buen corazón descubre las maravillas, cualidades de Dios y comprende lo justas que son sus normas, empieza a amarlo, se esfuerza por hacer todo lo posible por complacerlo y su corazón empieza a cambiar, su mente empieza a cambiar, el amor de Cristo empieza a llenar su vida y empieza a amar su familia, empieza a amarse a sí mismo, porque si no se ama, ¿cómo va a dar amor? Y a través de su palabra, cuando vamos a su palabra empezamos a encontrar todos esos mensajes de bendición, toda esa palabra que nos dice cómo podemos ser cambiados y transformados.
Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, pero el Señor un día nos cambió y nos transformó. El segundo paso es ver la violencia como lo que en realidad es: una seria debilidad. La violencia es una debilidad que nosotros tenemos. En Proverbios 16:32, aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Tremendo, ¿no? Me encanta esto. Aquel que controla su carácter es mejor que el héroe de guerra. Controlar su carácter. Y yo clamo y oro todos los días en el devocional por los chicos, por los jóvenes, por los adolescentes, para que Dios les dé el carácter de Cristo, para que les dé dominio propio, para que se apasionen por las Escrituras, porque así es que se levantarán las mejores generaciones. Serán generaciones benditas sobre la tierra. El tercer paso es el amor de Cristo. Cuando tú tienes el amor de Cristo, tu corazón no puede estar lleno de violencia, sino de paz. En 1 Corintios 13, versículo 4-8, dice: el amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser. Tremendo, ¿no? Ahí está. Tenemos que vivir la palabra, estudiar la palabra, crecer en la palabra, vivir la palabra en nuestros hogares. Seguro que a mí me encanta, porque cuando Jesús va al desierto, Él se defiende con la palabra. En la tribulación, la palabra. En un problema con un hijo, en un problema con la esposa, un problema financiero, de salud, la palabra. Y cuando tú traes esto a tu vida, te llenas de paz y vas a actuar diferente. El cuarto es la paz de Jesucristo en nuestras familias. Sigan tras la paz con todos, dice la palabra. Sigan tras la paz con todos. Y se encuentra uno cosas como estas preciosas. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán en herencia la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis, tierra deseable, cuando os injurien, os persigan y digan mentira, toda clase de mal contra vosotros, por mi causa, dice el Señor. Alegraos y regocijaos, porque vuestra recompensa será grande en los cielos. Cuando llenamos nuestro corazón de la palabra de Dios, nuestra familia de la palabra de Dios, en los momentos críticos, porque todos vamos a tener problemas. Dice: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y el Salmo 37, 10 y 11 dice: dentro de poco no habrá malvados. En cambio, la gente humilde recibirá la tierra prometida y disfrutará de mucha paz. Yo lo creo. ¿Acabará algún día la violencia? Amén. ¿Cuántos lo creen? ¿De quién depende? De cada uno de nosotros. Cuando tú vas a la palabra y recibes la palabra, esas bendiciones que el Señor ha traído para nosotros, Él dijo: la paz os dejo, mi paz os doy. La paz de Cristo está en tu vida, está en tu hogar, está en tus hijos, está en tu familia.
Que de pronto no caminemos en nuestras casas tan automáticamente, sino que nos detengamos un momento a ver si estamos afectando o no. Porque a veces la esposa lo tolera a uno y le tolera su situación, es que él es mal geniado, es que él es impulsivo, es que él es así. Y nosotros igual. Pero estamos acumulando nuestro corazón de violencia que no se manifiesta. Y esa violencia que se acumula en el corazón, que no sale, porque no hay perdón, porque no se habla, un día estalla. Y estalla por el lado más sensible. Un día se rompe un vaso en casa y se armó un problema increíble, pero no es por el vaso. Es por lo que tienes acumulado en tu corazón. Dice la palabra que Dios hará con los violentos lo mismo que hizo con los habitantes de Nínive. Una vez eliminados, la violencia jamás volverá a quitar la paz a la tierra. Una persona que está todo el tiempo en violencia, ¿qué va a encontrar? Violencia. Un padre que trata mal a su hijo, ¿qué puede esperar más adelante? Una esposa. Pero nosotros tenemos que ser conscientes de cómo estamos caminando. Hablamos de la palabra, oramos, clamamos, alabamos, pero ¿estamos viviendo la palabra, lo que dice el Señor? ¿Estamos sembrando qué tipo de generaciones? Por eso, ahora es el momento de ganarnos el favor de Dios y a aprender a ser hombres y mujeres pacíficos. El mundo está lleno de violencia, pero nosotros llenaremos nuestras familias de la paz de Cristo, de esa bendición que el Señor nos ha dado. Tú no eres el mismo que cuando llegaste a tierra deseable. Tú eres tu pasado, no eres lo que las personas dicen, no eres lo que la sociedad dice. Tú eres un hijo de Dios, eres amado y Él está orgulloso de ti. Esta es tu familia. Bienvenidos a Tierra Deseable.